¿sí? Bueno, doctora, usted seguramente se va a quedar escuchando, así que le mando un beso y bueno, vamos a hacer la apertura de esta charla. Buenas tardes a todos. Les agradezco haber venido presencial, que a las personas, a nosotros particularmente, somos un poco reticentes después de en esta situación de pandemia que hemos pasado, la virtualidad, también el tema económico, ¿no? Entonces, a veces es más fácil conectarse desde el Zoom, pero esto, la verdad que es algo valioso y que ustedes vengan presencialmente para intercambiar ideas, porque la verdad que el Instituto de Familia está nuestra excelente doctora Alicia Taviercio, que es la directora de este instituto, que siempre abrió las puertas a todos los colegas que quieran incursionar en lo que es el derecho de familia, que es algo tan preciado y más que preciado, que decimos que cuando nosotros comenzamos la profesión, siempre nos cae algún caso de familia, siempre de alimentos, de algún hermano, de algún amigo, de un primo, del vecino, también como es el tema laboral, ¿no? Siempre decimos, esos siempre son los primeros casos que cuando nosotros comenzamos el camino de la profesión de derecho, siempre problemas familiares, porque los problemas familiares existen y existirán siempre, ¿no? Porque somos seres humanos y tenemos diferencias, ¿no? Si seríamos todos iguales, no sería este mundo. Bueno, como lo anticipó la doctora Alicia, hoy nos convoca, me voy a animar un poquito el micrófono porque vamos a estar un poquito bastante derecha sentada y si no me tengo que hablar mucho. Hoy nos convoca esta reforma tan esperada. Y como dijo la doctora, ellas han trabajado muchísimo, la doctora Alicia ha trabajado muchísimo en este proyecto, que venimos hace años hablando, y la doctora Alicia fue la pionera en uno de los cambios que ella lo hizo en pandemia, ¿sí? Cuando estábamos todos encerrados y decíamos, uy, la profesión había quedado un poco, decíamos, ¿cómo vamos a trabajar? Nosotros los abogados, no podíamos salir, y hasta que se abrió la luz de la virtualidad, ¿no? Cómo teníamos que notificar. Ustedes recuerdan que en pandemia hubo muchos meses donde hubo una inactividad, ¿no? Profesional, donde todo era nuevo para nosotros, para el Poder Judicial, y ni hablar que tenían métodos que no manejaban, que era algo que nosotros íbamos a la mesa de entrada, nos atendían los chicos, podíamos tener acceso a hablar con una persona, y tanto para nosotros y para los magistrados fue complicado el tema de la virtualidad. Y como la doctora en pandemia, todavía ella estaba en su ejercicio de magistrada, en el juzgado número 12 de Lomas de Zamora, yo siempre digo que ella es una transgresora. Y una transgresora que siempre le da batalla a todo. Y es un gran ejemplo para mí, ¿no? Es mi maestra. Y yo siempre digo, y les digo a mis colegas, ustedes pidan todo. Siempre pidan todo, ante la duda. ¿Sí? Y aprender un poco, que nosotros cuando salimos de la facultad, siempre decimos que salimos con el diploma bajo el brazo y después nos vamos haciendo en el camino, ¿no? La profesión, que es bastante dura, decimos cómo vamos a hacer un escrito, cómo lo presento.
Y a veces los cursos, o como miembro del Instituto de Familia, esto ayuda muchísimo, ¿sí? Ayuda a la profesión, porque acá estamos todos sentados, ustedes después quizás cuando se van de acá o en el break se ponen a charlar y interactúan, cambiamos opiniones, ¿sí? Todo lo que sea algo productivo, opiniones nuevas. El instituto siempre está abierto, ¿sí? Para el profesional que quiera incursionar en lo que es el derecho de familia. Así que bueno, hoy hay mucho público, espero que se siga con esto, igual hay caras conocidas, ¿no? Hay gente que yo siempre digo, bueno, hay gente que yo digo siempre vienen a mis charlas, como digo, los seguidores. Bueno, hoy más que nunca este día es con el cambio que nosotros tenemos del código de procedimiento. Si bien nosotros en el año 2015 tuvimos una modificación importante, donde pusieron en el derecho de familia temas procesales. Vieron que nosotros teníamos un código, el Vélez, que era muy puntilloso en esas cosas y no tenía cosas de procedimiento. Este código, el 2015, fue incorporando en la reforma temas procesales. Pero bueno, teníamos un código civil y comercial que no estaba ayornado a lo que es el tema del procedimiento de alimentos, ¿sí? Teníamos un código general, como digo yo. Hoy tenemos esta reforma, ¿sí? La 15.513, donde incorpora algunos cambios importantes que ya se venían practicando, ¿sí? Como digo yo, implementando, como fue la pionera, la doctora Alicia, donde decíamos cómo notificamos en pandemia. ¿Cómo notificamos? Bueno, teníamos que estar a merced del criterio de cada juzgado o de cada magistrado, ¿no? De decir si aceptaba o no lo que es mensajería instantánea, lo que nosotros llamamos el WhatsApp, el famoso WhatsApp o un llamado telefónico. Esa es una de las reformas que se dio. Después vamos a ir desarrollando cada una. Otra reforma que se dio fue el tema del plazo de las contestaciones de oficios, ¿sí? Esas contestaciones de oficios donde nosotros teníamos que ir, venir, y un oficio capaz que tardaba 3 meses para que lo contestaran. Otra reforma que hubo, que se incorpora en este nuevo código, es el de los alimentos provisorios, ¿sí? ¿Cómo se va a medir los alimentos provisorios? Que se va a hacer a través de el índice de crianza, ¿sí? Porque muchos juzgados que hacían, fijaban un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Hoy el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la canasta de crianza, ¿sí? Después lo que vamos a ver también, otro tema, son la incrementación de multas. Esa incrementación de multas cuando hay incumplimiento del alimentante, ¿sí? Decimos alimentante, ¿no? Para que no decíamos progenitor, progenitora, pero decimos alimentante para no ponerle un género al que siempre dicen, siempre somos los hombres los incumplidores de la cuota alimentaria, ¿sí?
hay un mayor porcentaje de progenitores, ¿sí?, que incumplen con esa cuota alimentaria, pero también hay progenitores, ¿no? Pero el porcentaje es menor. Bueno, arrancamos con lo que es el plazo de los oficios, la contestación de oficios. Los oficios a las entidades, recuerdan, públicas y privadas, las públicas eran de 20 días y las privadas eran de 10. Con suerte se contestaban, o si no había que hacer otro oficio reiteratorio y esperar los 20 días o los 10 días. Hoy nosotros tenemos 7 días y 5 días para que contesten las oficinas públicas. Los oficios son 7 días. 5 días van a ser para las entidades privadas, ¿sí? Siempre cuando yo leí la reforma digo, ¿por qué no pusieron un solo plazo? ¿Sí? Porque uno tiene más privilegio que el otro. Esta es una opinión mía, ¿no? Tendría que haber, porque si nosotros cuando hablamos de una cuota alimentaria, colegas, estamos hablando de la rapidez, de la urgencia, de lo expeditivo que tiene que ser. Entonces, no podemos esperar. Un niño no puede esperar a que se dignen a contestar un oficio, ¿no? Pero bueno, fue un avance importante con esto de contestar y achicar los plazos de las contestaciones de los oficios. No cabe la posibilidad de que uno envíe los oficios y haya que pedir un reiteratorio porque no lo contestan, ¿sí? Ahí hay que ajustar el tema de las multas también, ¿sí? Como el alimentante tiene multa, las entidades también tienen que tener multas, porque son solidariamente responsables, ¿sí? Cuando nosotros hablamos también del empleador, ¿sí?, que es solidariamente responsable del cumplimiento de la cuota, cuando nosotros hablamos de las entidades públicas o privadas, también son responsables, solidariamente responsables, porque estamos hablando de una cuota alimentaria, ¿sí? Esta es una opinión mía que tendría que funcionar a la inmediatez, la rapidez, ¿sí? Y no estar esperando. Quizás a veces estamos con una cuota provisoria, estamos dando vuelta y años hasta que dicten una sentencia, ¿sí? Porque a veces dicen, no, lo que pasa es que el abogado no pone la rapidez. Pero si estamos casi medio año para que contesten un oficio, se hace medio posible la rapidez, ¿sí? Sí. Justo mencionó el tema multa. Las entidades privadas normalmente responden. Lo que por lo menos a mí me pasa del horario del trabajo es que las entidades públicas no responden. Y la multa es diferente, no se interesa. Un ejemplo del servicio local, me volví loco y la verdad que no contestan, incluso el jurado a veces, a verlo. Y ahí sí, pero nosotros lo pedimos, incluso lo hizo dos personas. Bueno, igual porque como yo le voy a responder a usted la pregunta, ¿sí? Las hacemos al final porque el Zoom es como que el resto de los colegas que están conectados me escuchan. Entonces, cuando la doctora Rinesti... Yo ahora recibo las preguntas y ustedes tendrán las respuestas. Tendrán las respuestas. Yo sé que esto es, por eso a veces se complica con el bimodal, porque bueno, es el ida y vuelta, ida y vuelta
como el colega ahora preguntó, bueno, el colega preguntó, porque quizás los del Zoom no escucharon, el tema de las multas que las entidades públicas son las primeras que incumplen. Porque las privadas, ustedes mandan un oficio, lo contestan a la rapidez, porque va en el plazo, ¿no? Tampoco a la rapidez, porque a veces hay que reiterar nuevamente, y bueno. Pero cuando uno transcribe el artículo, ¿sí? La entidad privada cumple, ¿sí? Por eso, cuando ustedes elaboran un oficio, lo que siempre tienen que redactar es el tema del 396, ¿sí? Ahora está modificado, pero el 396 siempre se tiene que enumerar, ¿no? Transcribir en un escrito del oficio. Y así todo, como dijo el colega, las entidades públicas no respetan el plazo y hay que pedir reiteratorio de reiteratorio. AFIP es una de esas que no contesta. A AFIP arca, ¿no? Ahora, ¿sí? Ahora está contestando, pero si no, había que pedir reiteratorio. Reiteratorio, esperar. Y si no, cuando contestaban, el oficio observado por tal y tal cosa, siempre una observación hacía. Entonces, eso es lo que retrasa todo, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de un expediente de alimentos, una cuota alimentaria, en realidad, todos somos solidariamente responsables. Que ese niño no tenga una cuota efectiva, de cumplimiento efectivo, ¿sí? Yo lo tomo por ese lado, en realidad el legislador yo pienso que también, lamentablemente no se cumplen determinados plazos. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de notificaciones, ¿sí? Y es una vergüenza. Y es indignante, sí. Bueno, ¿les quedó claro los plazos de las contestaciones de oficios? Bueno, perfecto. Entonces pasamos. Habla también la reforma de títulos ejecutivos. ¿Sí? Sí, pero títulos ejecutivos, yo cuando le leí, dije, agregaron el inciso 7, donde hablan de los convenios no homologados. Cuando hablamos de convenios no homologados, generalmente en la práctica profesional elaboran un acuerdo entre partes, pero que se llaman colega con el otro, y si nos ponemos de acuerdo con la cuota alimentaria, bueno, dale, sí, hacemos un acuerdo integral con el tema de régimen de parentalidad y agregamos todo, firmamos. Yo siempre le digo, cuando me venían con el convenio, digo que no está homologado. Y usted me va a decir, y doctora, ¿qué diferencia hay? La diferencia que incorpora esta reforma es que estando no homologado, ya el alimentante quedó comprometido con una cuota. ¿Sí? Y lo hace de título ejecutivo cuando se presenta en el expediente, ¿sí? Se abre el expediente de alimentos, el juez le va a tener que dar el traslado al Ministerio Público de ese acuerdo o convenio, ¿sí? Porque es un acuerdo que hicieron entre partes, por más que no esté homologado. Y también el inciso 7 enumera que el convenio puede estar ante escribano público. La certificación de firma.
¿Por qué hago la aclaración de la certificación de firma? Porque el ciudadano va y dice, no, lo hice en la escribanía. Y la escribanía es palabra santa. ¿Sí? El escribano es palabra santa, no lo hice en la escribanía, pero bueno, nosotros como letrados tenemos que informar a ambas partes. Señores, acá el contenido lo hacemos nosotros que somos los letrados, ¿sí? Ustedes lo único que hacen es certificar la firma, que el escribano público dice, Pedrito González es Pedrito González y es la firma y certifica la firma ante mí. ¿Se entiende? Eso que se hace ante el escribano, ya la firma no se discute, no se tiene que discutir porque lo hicieron ante el escribano público. Pero un ejemplo, yo tengo mi cliente, el doctor Calderón es su cliente, y me dice, me llama, dice, doctora, nos ponemos de acuerdo, sí, fantástico, nos ponemos de acuerdo. Firmamos todas las partes que intervienen en ese acuerdo, en ese convenio, ¿sí? Entonces, cuando se incumple ese acuerdo, tenemos ese acuerdo. Cada uno se lleva una copia, pero no está judicializado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer su señoría? Va a llamar al alimentante, ¿sí? Y lo va a notificar y para acreditar fehacientemente si es su firma. ¿Está? Hasta ahí, ¿alguna duda? Bueno, igual las dudas las vamos a evacuar al final, ¿sí? Cuando lo cita el juez, no va a poder hacer un escrito, va a tener que comparecer presencialmente. Porque generalmente dice, me citaron, va a ver al abogado, me citaron. Bueno, si es su firma, sí, ratifico en todas las partes que es mi firma y el contenido. No. Se va a tener que presentar, ¿sí? Ante el llamado para realmente ver que es la firma de este alimentante obligado a la cuota alimentaria. Y ahí ya es como que es medio innegociable el tema de una reducción. Porque dice, no, lo que pasa es que yo firmé, pero ahora yo no puedo pagar menos. No puedo pagar lo que yo ya había acordado. No. Si se acordó, ese monto va para adelante y va para más. ¿Sí? Muchas veces sucede que, vieron que ahora existe el tema de las billeteras virtuales. Entonces le dicen, no, me pasa la plata por la billetera virtual o por la cuenta. Y generalmente, ¿qué dice el ciudadano? Dice, no, bueno, no metamos a los modos porque es que hay que pagar. Entonces lo arreglamos entre nosotros y yo te paso la cuota. ¿Cuánto arreglamos en la cuota? Y te paso 150.000 pesos por mes. Bueno, cuando la progenitora o el progenitor le empieza a decir, mira, los 150 no me alcanza, tenés que pasar más. No, que fijo, te vas a 150. La progenitora, ante la existencia que lo aumente, no se lo aumenta, entonces, ¿qué hace? Va y abre un expediente de alimentos. Entonces el señor, el provisorio, no puede ser por debajo de lo que él daba. Que muchas veces el provisorio nos daban una suma irrisoria, ¿sí? Entonces, ¿qué decía el otro? Ah, ¿viste? Te jorobaste, yo antes te daba más. ¿Cómo es el tema probatorio? Ustedes vienen a ver al cliente y dicen, no, antes me pasaba, no sé, 200.000 pesos. Y ahora, en un provisorio, me quieren fijar menos. Para que no pasen por esa situación,
ustedes van a tener que acompañar capturas de pantalla del depósito que le hacían, ya sea en una cuenta de billetera virtual, no sé, como generalmente manejan este Mercado Pago, ahora está Ualá, vieron que Ualá ahora tuvo bastante trascendencia, que es como la billetera virtual, como si fuera Mercado Pago, pero se llama Ualá. No sé si la conocen. Sí, hay un montón, pero las que más se usan. El tema es que como estamos por Zoom, si no tienen el micrófono habilitado, no se escucha. Entonces, en oportunidad de las preguntas, van a responder todas las inquietudes. Así que, por favor. Convención del convenio que no está homologado. Pero ahora creo que estamos cerrando un convenio que dice palabras. Exacto. Los contratos pueden ser escritos o no escritos, ¿sí? Verbales. En eso estamos de acuerdo. Entonces, generalmente, son reticentes a hacer un acuerdo firmado, que lo firmen, ¿sí? Entonces empiezan a pasar una cuota. Las que ellos quieren, no las que realmente tienen que están obligando, ¿sí? Y, como dijo acá la colega, es un acuerdo verbal entre las partes. Te paso la plata, bueno, pasame la plata. ¿Qué va a hacer? Antes de no darme nada, pásame la plata. Porque en realidad hacen eso. Porque a veces dicen, pero no le hubiese, muchos que dicen, no le hubiese transferido la plata si no te firma. Un recibo que le diste la plata. Y ahí empiezan a jugar otras cosas, ¿sí? Pero sacando la duda de la colega, sí, hablé de un acuerdo entre partes, ¿sí? Verdad. Tenemos eso como prueba para que pueda seguir esa nivelación del dinero. Que si el señor daba muchas nivelalidades y transfería, no sé, X dinero y después se quiere ajustar a una normativa, no puede ser por debajo de lo que él daba, porque dice, no, ahora no puedo. Salvo que acredite que se haya quedado sin trabajo, pero así todo va a tener que cumplir con la base mínima de lo que es el índice de crianza, ¿sí? La canasta de crianza. ¿Está? Ustedes vayan anotando en su cabecita las dudas, ¿no? Porque es un tema, alimentos yo siempre digo que es un tema súper amplio. Y tiene que ver también con la creatividad de cada profesional, ¿no? Porque lo que nos persigue es, en realidad, que el niño le cumpla con la cuota alimentaria. Nosotros podemos tener una hermosa sentencia, podemos tener que aplicar todos los mecanismos, pero a la hora de que tiene que depositar la plata, la tiene que depositar, porque si no, nosotros tenemos un proceso largo de gastarnos. Encima, no es solamente eso, es que tenemos un niño que no tiene cubiertas las necesidades básicas, ¿sí? Esas necesidades básicas, que hoy ponen un mínimo y hay una franja etaria, donde la franja etaria de crianza es hasta los 12 años. De 0 a 12 años. Nos quedamos haciendo agua en el resto, colegas, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ponernos, y los magistrados, ingeniosos de cómo un niño de 2 a 18 va a seguir, ¿qué porcentaje de cuota le damos? ¿Cómo calculamos la cuota de ese chico? ¿Sí?
acá más de uno debe ser papá, y saben que cuando son chiquitos le compran la remerita que a nosotros nos gusta. Cuando son grandes, no le puedes comprar la remera que vos querés porque la que te alcanza el bolsillo. Te va a pedir, mirá, yo quiero la de Jordan, la Nike, quiero las zapatillas Nike de tal y tal. Cuando son chiquitos le compran lo que se puede, ¿no? Y al gusto de nosotros. Ya cuando son grandes eligen, ya cuando es un adolescente, elige la ropa, elige las salidas, ¿sí? Dice, no, tengo que ir con mis amigos al, no sé, por ejemplo, ¿no? Al McDonald's. Antes, en nuestra época, cuando era el fútbol del McDonald's, todos nos juntamos y nos íbamos al McDonald's. Ahora los chicos tienen otro tipo de salidas. Pero no es el mismo presupuesto, no es la misma canasta de un chico de 3 años o un niño de 12 años. Entonces, esa franja etaria quedó ahí. Entonces, hay jurisprudencia que dicen, bueno, cuando tenemos la edad de un chico, un ejemplo, de 16 años, podemos hacer, porque la canasta se divide en dos, la canasta de crianza, ¿sí? En la canasta básica y canasta total, que es la canasta básica de los alimentos, y la canasta total es con los servicios, ¿sí? Y tenemos la otra parte, que es el cuidado del niño. Eso es lo que complementa una cuota alimentaria. En esa cuota alimentaria, cuando hay un niño, ahí tenemos cubierto hasta los 12 años, pero de los 12, en escala para arriba, no tenemos. Y hay jurisprudencia que dijeron, bueno, como ya tiene 16 años, el cuidado no es de tantas horas. Entonces, vamos a fijar una cuota de canasta, no sé, dos canastas básicas y una de cuidado, o 3 canastas básicas y 2 de cuidado. Y así se complementa la cuota alimentaria. Pero esto tiene que ver con la jurisprudencia, ¿sí? Como lo veníamos haciendo ya antes de la reforma. Bueno, hablamos del convenio, hablamos de la citación del deudor, ahí lo está pasando, sí. Porque ustedes si pueden ir tomando nota por la filmina. Bueno, y pasaríamos a hablar de lo que sería la notificación. Es la gran traba que nosotros tenemos, las notificaciones. Esas notificaciones que tardan, que muchos dicen, vive en tal lugar, le sacan el número, la chapa, ponen mal, cambian la fachada. Y también, ahora, estos últimos años, el deudor alimentante se iba a otro país. Decía, no sé dónde vive, no sé, otro país, hacer un exhorto. ¿Sabe qué es hacer un exhorto? El tiempo que nos lleva. El chico ya cumple la mayoría de edad. ¿Sí? Alguno a veces lo trata de tomar con un poco de humor, ¿sí? Pero la verdad que es algo vergonzoso, lastimoso, porque nosotros tenemos una Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde nosotros tenemos unos hermosos artículos, donde el Estado debe proteger al niño, donde debe darle las herramientas necesarias para una vida plena, para una salud plena, una alimentación plena, y todavía estamos ni siquiera en la mitad del camino, ¿sí? Para estos niños que realmente necesitan tener una vida plena con una cuota alimentaria, acorde a la vida que vivimos hoy actualmente. Porque hoy tenemos fijada una canasta de crianza, pero si todos nos ponemos a sacar cuentas, señores, no alcanza. No alcanza.
realmente. Yo siempre digo que es la lucha de pobres contra pobres. Lo digo siempre. Porque estamos de un lado y del otro. Pero lo que sí, como progenitores, tenemos que ser responsables de la vida que traemos al mundo, porque nuestros hijos no piden venir al mundo. Esa responsabilidad es del adulto. Entonces, cuando nosotros vamos a esa responsabilidad, sea querida o no querida, tenemos que responder. Si una persona tiene un hijo y solamente tiene que tener 10 segundos para decir, esta plata me alcanza. No alcanza. Y siempre hablamos del índice de crianza cuando me vuelvo al índice de crianza, porque muchas veces en el tema probatorio tenemos que denunciar el caudal económico. ¿Vieron que tenemos que denunciar el caudal económico del demandante, alimentante? Y muchas veces dice, no, es categoría A, en larga es categoría A. Pero el señor tiene una camioneta 4x4, se va a Brasil, ¿sí? Vive en un country, pero es categoría A. Entonces, vieron que nosotros pasamos la vida por las redes sociales. Nos vamos a Brasil, posteamos una foto de Instagram, todos divinos, todo lindo, todo maravilloso. Entonces viene en este caso siempre viene la progenitora y dice, ¿sabe qué, doctora? Se fue a Brasil y no me pagó la cuota. ¿Y usted cómo sabe que se fue a Brasil? Y no, porque vio en el Instagram, mi hijo lo ve, o yo lo vi. Captura de pantalla en Instagram. Esa captura de pantalla sirve como medio probatorio para decir, ¿de dónde sacó la plata usted, señor, si no tiene para pagar la cuota alimentaria? Muchas veces pasa que me dicen, no, pongo la camioneta o el auto al nombre de mi hermano, de mi mamá. Y la mamá que es jubilada. Jubilada. ¿Y cómo obtuvo una jubilada para comprarse una camioneta Hilux 4x4? Eso tiene que ver con la ingeniería también. Es un trabajo también de parte de nosotros, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos a hacer el derecho de familia, porque esto es de todos los días, ¿eh? No, doctora, se paga así, no, se compró un auto. No, ¿sabe qué? Se compró un LED de 65 de pulgadas, porque mi hijo va y ve. Está bien, tienen derecho a comprarse. No digo que no, pero siempre cumpliendo con la cuota alimentaria. Nosotros, muchas veces, lo que hacemos derecho de familia, decimos, vieron que existen las familias ensambladas. O se separan, vuelven a ser otra familia, y de cada pareja hay un heredero, como digo yo. Entonces van a haber hijos de primera categoría y de segunda categoría, porque no va a alcanzar para todos. Cuando nosotros tenemos la mayoría de la población no llega a superar el $1.000.000 de sueldo, y tengo que generalmente son 3 chicos, y me separo, formo otra familia y tengo otro hijo, son 4
son 2 casas. ¿Cómo? Vamos a ver si esos 4 hijos viven todos al mismo nivel de vida. Va a ser un poco imposible. Muchos dirán, tiene que conseguir otro trabajo. Y sí, lamentablemente. Tendrá que articular otros recursos. Bueno, respecto a la notificación, ¿sí? Se agregó que ya se venía haciendo, solamente era el criterio del juez, como dijo acá la colega, no sé si fue, que dijo no, que algunos no me lo dan, el tema de la mensajería instantánea de la llamada telefónica. Pero bueno, era muchas veces, en muchos expedientes, eran factibles de nulidad. ¿Sí? ¿Por qué la nulidad? Porque no había una certeza real. Vieron que el WhatsApp se puede bajar una aplicación y hacer una conversación y no es esa persona. Es lamentable. Pero bueno, acá hay otro trasfondo de que no tenemos otras cosas bien, porque la realidad es... ¿Cómo? A ver si me he olvidado. Decimos cómo nosotros acreditamos que es la persona. Vieron que en el WhatsApp hay una parte donde dice los apuntes info. Vieron la información, entonces ustedes tenían que abrir esa solapa de información, sacar la captura de pantalla y escanearlo y mandarlo al expediente para diciendo que sí, el señor había sido notificado, la señora había sido notificada por medio telemático, por medio de la mensajería instantánea y se acreditaba con esa información. El año pasado, en diciembre, me pasó que todavía no estaba, obviamente, en la reforma, en algunos juzgados de La Plata, que hizo el actuario, el consejero de familia, llamó al alimentante. Lo llamó y automáticamente en su WhatsApp le mandó el traslado de la demanda con la documental, notificándolo. Dije, chao, violeo, ¿qué onda? Hoy tenemos la reforma, se tiene que hacer de la misma manera y automáticamente el actuario va a tener que redactar, ¿sí?, un acta y subirlo al expediente, acreditando la identidad del alimentante, ¿sí?, o demandado, en este caso, demandado. Porque también puede pasar que dice, la ley dice, la reforma del código dice que tiene que denunciar el número de teléfono y acreditar que la línea esté al nombre del alimentante. ¿Sí? Pero dice, bueno, igual si la línea no está al nombre del alimentante, se da viabilidad a notificarlo por medio de mensajería instantánea. Porque muchas personas tienen la línea telefónica y no están al nombre, no son titulares. ¿Sí? Eso es real. Puede pasar de que si yo, ya igual, si ustedes leen el artículo de la reforma, que es el 635 bis, ya está ahí que las formas de notificaciones no es que desaparecieron, siguen siendo las mismas, agregaron hoy lo que se venía haciendo por jurisprudencia y por criterio de cada tribunal, de cada juzgado de familia, o el criterio de cada magistrado, se venía haciendo a través de fallos. Hoy lo tienen que cumplir porque hay una reforma, ¿sí?, por suerte, donde ya un juzgado no va a poder decir, no, mi criterio está, no. Pero también dicen que está la forma tradicional de notificar de lo que es la cédula. Nosotros cuando teníamos que notificar, cédula normal.
cédula, habilitación, días y horas. No se podía notificar, siempre terminamos bajo la responsabilidad de la parte actora. Hasta que nosotros llegábamos a hacer la responsabilidad de la parte actora pasó un año. Y no es exageración. ¿Sí? Bueno, ni hablar, como le dije, si el administrante se fue a otro país. Había que hacer un exhorto. Y solamente hacer un exhorto es el tiempo y el costo. Porque ¿quién soporta el costo del exhorto? ¿Sí? Hoy, teniendo, todo el mundo tiene un celular, bueno, se lo notifica a través de la mensajería instantánea y para acreditar la identidad, el actuario debe llamar telefónicamente. ¿Sí? Porque también, decía yo, le mandas un WhatsApp, lo lee, te bloquea el número. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Te bloquea el número. Lo llamás, ya reconoce el número, lo llamás, te bloquea la llamada. Nunca vas a poder el actuario comprobar que es la persona que viene a notificar. Esto lo digo porque pasa en un montón de situaciones. No es que decimos, sí, agiliza, pero no es la panacea, no es la perfección. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y se va a aceptar, dice acá en el último renglón, que no obviamente que sea por primera vez y si no tiene denunciado ya un domicilio electrónico, ¿no? ¿Eso lo pasaste? Sí. Bueno. Hablamos de los alimentos provisorios, que yo ya se lo había adelantado, que es cómo se van a fijar, ¿sí? Y se van a fijar en el quinto día. Una vez que se interponen, la fijación de alimentos provisorios tiene que ser en 5 días. Nosotros generalmente sorteamos un alimento y hasta que salga el primer proveído, con suerte, mes y medio, 2 meses, 3 meses, mandás correo al juzgado número tal, ¿qué pasó? No, lo que pasa, doctora, es que está de licencia fulana, tenemos mucho trabajo. Es lamentable. Es lamentable. Después le damos la palabra porque usted viene con siempre recargado. Ya lo conozco porque, bueno, el colega siempre viene a las charlas. Así que tome nota. Bueno, pero una vez que el código dice 5 días, ¿sí? En el mismo proveído tienen que salir los alimentos provisorios, ¿está? Bueno, y también habla de las medidas razonables del 553 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Que el juez puede optar por medidas razonables. Las medidas razonables, yo, bueno, una vez ya di una clase, es cualquier medida que se haga, que se garantice la tutela judicial, que se cumpla. Puede pasar que automáticamente lo tienen que poner en el registro de morosos alimentarios. Muchos juzgados dicen, lo tenemos que pedir nosotros, ahora lo dice acá el código. Nosotros le tenemos que decir a su secretaría si podemos ponerlo en el registro de morosos, porque obviamente se libera un oficio y lo tienen que firmar ellos. Yo, como abogada particular, no lo puedo poner en el sistema de registro de morosos, tengo una orden oficial. ¿Sí? También, otra de las medidas, hay que se puede cobrar la cuota a través del servicio de luz, ¿sí? Prohibirle medidas
extrema, decir, bueno, le encanta ir, es hincha de River, le encanta ir a la cancha, previsión a la cancha. Lo lamento, muchacha. Le gusta salir de viaje, previsión a salir del país. Hay un montón de medidas. Un montón de medidas que también hay que ser creativo, ¿no? Pero muchos dicen, sí, eso es la creatividad que tiene que tener el colega y también el magistrado, ¿sí? Porque yo siempre digo que uno siempre tiene que pedir todo, pero la magia está en saber cómo se pide. Entonces digo, la magia es saber cómo se pide. Es fundamental. Porque yo pensaba hoy mientras venía para acá, decía, la canasta de crianza dice que se tiene que pagar entre 390 y 490, pero si yo me pongo a sacar, que incluye todo el acuerdo, si yo me pongo a sacar, hago una cuenta del supermercado, no dan los números, porque solamente hablamos de comida. Y ustedes saben que la cuota alimentaria no es solamente la alimentación, en su palabra literal, de nutrición. ¿Sí? La alimentación, la cuota alimentaria, complementa todo. Si nosotros tenemos que pagar una prepaga con este índice de crianza, no alcanza. Ni hablar si tenemos un hijo con capacidades diferentes. Esas capacidades diferentes, que a mí me choca decir que sea una persona de un niño discapacitado, ¿sí? Que hoy actualmente hay, la mayoría tienen patologías donde se necesitan tratamientos. Y los tratamientos son costosos. El ir, venir, si no te cubre la prepaga, si no te cubre la obra social, que hay que hacer el trámite del trámite del trámite, ¿sí? Entonces, es como que dimos un paso, muchos dicen, dimos un paso importantísimo, sí, pero se viene luchando hace años y años y años con esto. Y todavía seguimos incompletos. Pero bueno, nos sentimos contentos porque tuvimos un avance. ¿Sí? Se acordaron de los niños con este avance. Hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud que dice que cada 2 personas, uno va a estar malnutrido. Y estipula la estadística que más o menos 40.000 niños van a tener problemas de obesidad y sobrepeso. Hoy estamos, eso lo estipularon de 1 a cada 2 en el 2025, ya estamos en el 2025. Porque los problemas de alimentación son realmente graves. Si nosotros tenemos que tener una alimentación adecuada, todo el mundo sabe que comer bien sale caro. Si yo tengo una cuota de 150.000 pesos, ¿qué le voy a dar de comer a mi hijo? Antes decía, bueno, me das polenta y fideo. Ahora hasta la polenta y el fideo sale caro, chicos. Porque, a ver, uno tampoco no tiene que tapar, como dice el velo societario, que es descorrernos y mirar que hay un mundo afuera. Hoy nosotros estamos todos sentados dando esta charla y trato de dar lo mejor de mí, pero también hay un mundo afuera
donde uno tiene que saber que con 150.000 pesos, con 200, 400, no es una alimentación. Si tiene que tener todos los nutrientes, un ser humano, y más un niño, que nosotros queremos niños fuertes, con un bienestar, no va a alcanzar. No alcanza. Bueno, fijación de nueva audiencia. Cuando hay una comparecencia, esto es el incremento de la multa, de 10 a 200 views. La incomparecencia de la audiencia, ser citado el alimentante sin justificación. Si se fija la audiencia, va a ser en 5 días. Tiene que ser inmediato, no, bueno, no vino, a ver, voy a hacer escritito, que fije otra audiencia y así seguimos, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos todo el proceso, vamos a tener una sentencia. La sentencia, ¿sí? Una vez que se cierra la etapa probatoria, tiene que ser en 5 días. Y notificarlo al alimentante, y si no diera cumplimiento, lo tienen que ejecutar y anotarlo en el registro de morosos alimentarios. Y ustedes me van a decir, profesora o doctora, ¿cómo calculamos el alimento provisorio hasta llegar a la sentencia de los alimentos definitivos? Vamos a tener una cuota suplementaria. ¿Sí? Tenemos un alimento provisorio y hasta llegar a la sentencia van a haber cuotas devengadas. ¿Sí? Cuotas, ¿saben lo que son devengadas? Y percibidas, ¿no? Las devengadas es todo lo que se va sacando la cuentita y las percibidas una vez que pim, pagan. Las devengadas van a estar, se va a sacar una liquidación y eso se va a adicionar a una cuota suplementaria, que lo van a llamar al alimentante y le van a decir, ¿viste vos alimentante? Sí, tenés tanta plata, ¿cómo la vas a pagar? Obviamente, se va a hacer ante el juzgado eso. ¿Sí? Empezamos una audiencia y decimos, bueno, mira, usted tiene tanta plata, ¿cómo lo va a pagar? Pero ahí también, yo particularmente, hice una observación donde, si hoy debo 1.000.000 de pesos y el alimentante dice, lo voy a pagar en 6 meses. En 6 meses se valorizó el dinero. Está bien que es una cuota suplementaria, pero no está actualizado ese importe. Eso tampoco lo dice. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el ingenio de decir, ¿vos alimentaste de 1.000.000 de pesos? Sí, ¿cómo lo va a pagar? ¿En 6 meses? Bueno, en 6 meses te vamos actualizando el índice de interés. ¿Está? Bueno, ¿eso lo pasaste? Sí. Bueno, cuota suplementaria, bueno, el cumplimiento de la sentencia que les dije que se tiene que hacer una vez notificado, se tiene que hacer efectivo pago, si no, bueno, tomar la medida de el mismo juez comunicar al registro de morosos. Muchas veces yo digo, ¿cómo es la demora, no? Porque estás debiendo y encima decimos, bueno, debe, y lo tenemos que pedir nosotros, tiene que ser, eso tiene que ser algo automático, ¿sí?
Así como nosotros tenemos expediente que vamos chequeando, qué es lo que falta, pero bueno, sería el país ideal, pero no va a pasar. Entonces, muchas veces tenemos que nosotros peticionar que lo escriban en el registro de morosos. Ahora, con la reforma, dicen que bueno, que tienen que dar aviso automáticamente del incumplimiento de esa sentencia. ¿Sí? Bueno, también menciono lo que es el tema del divorcio, cuando se piden los alimentos en el divorcio, bueno, va a ser tratado de la misma manera que fuera para un niño en este procedimiento cuando se reclama alimentando. Y también habla del trámite de lo que es la cesación o disminución de la cuota. Y siempre las costas van a ser para el alimentante. ¿Sí? Esto ya está estipulado con esta reforma, que siempre van a ser para el alimentante. Bueno, también habla la ley del artículo 828 de la presentación en el tema de la etapa previa, ¿sí? Que se puede presentar ante un juzgado de paz o ante los juzgados de familia, y muchos dicen, tendríamos que obviar la etapa previa. Directamente, vieron que nosotros tenemos la etapa previa. Y obviamos el tema de muchas veces presentar la demanda. Decimos, bueno, la presentamos y que se presente en el momento oportuno. Vieron que siempre dicen, se presentará o se subirá el sistema en el momento oportuno. Porque primero tenemos la etapa previa. Muchas veces es favorable la etapa previa, porque se puede cerrar todo ahí. Pero a veces no. Entonces, nosotros tenemos que evaluar si es conveniente o no la etapa previa, para no perder tiempo. ¿Sí? Porque ya cuando tenemos un alimentante reticente a notificarse, reticente a pagar una cuota alimentaria, ya sabés que en la etapa previa iba a seguir con la misma tesitura. ¿Sí? Bueno, espero no nos haya aburrido. Les agradezco que hayan venido y siempre con la atención que me escuchan cuando hablo. Y la verdad que eso a uno como profesional le da una satisfacción. Y nosotros como miembros del instituto también les agradecemos, la doctora Alicia Taliercio, que bueno, que obviamente ahora seguramente que va a dar el cierre, completamente un placer dar la apertura de lo que es el Instituto de Familia de la doctora Alicia Taliercio. Bueno, desde ya muchas gracias y lo agradezco. Bueno, ahora no sé si quieren hacer alguna preguntita, seguro que van a tener muchas preguntas y vamos a tratar de responder en lo posible. Ahí la doctora Rinesi le pasará la palabra con el micrófono para que se pueda escuchar bien. Hola, buenas tardes. Me quedó algo pendiente. Acá mi asistente, Felipe, porque yo me embalo. Bueno, en febrero se dieron dos fallos, uno del doctor Heredia y otra jueza de Junín, donde aplicaron lo que es los artículos de la reforma de la 15.513. El doctor Heredia, uno aplicó la canasta de crianza, y la doctora de Junín, ¿y cómo es que se llama la doctora? A ver, María Marcela Pellegrini. Pellegrini, la autora Pellegrini, sobre lo que es mensajería instantánea. ¿Sí? Esos están en la Filmina, en el PowerPoint. Si alguno lo quiere tener, está a su disposición el PowerPoint. ¿Sí? Yo siempre digo que uno tiene que tratar de compartir
lo que sabe, ¿sí? Es mi lema. Quizás hay algunos que no, pero a mí me gusta compartir lo que sé. Lo poco, siempre te digo, lo poco que sé lo trato de compartir y transmitir. Bueno, ahora sí, ¿no? Ya con los fallos, perdón que me había olvidado de los fallos. Gracias por la charla, muy educativa, la verdad que sirve un montón que se tomen el tiempo para ampliarnos un poquito más el panorama. Mi consulta es, ¿cuánto tiempo puede tardar el juez de poner los alimentos provisorios a poner la sentencia de los alimentos definitivos? ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Y los alimentos provisorios, que en el primer prohibido son 5 días, ¿sí? Desde que entra al juzgado, ¿sí? Y de que cada uno tiene... En realidad, a veces dicen, porque cada empleado tiene una cantidad de expedientes, ¿no? La realidad es esa. No es que el juez agarra todos los expedientes. Entonces, pasa por un auxiliar de justicia y después va pasando, ¿no? Entonces, bueno, el primer proveedor no tiene que pasar más de 5 días para salir a pedir y fijar los alimentos provisorios. Una vez que se fijan los alimentos provisorios, se puede citar a la audiencia 76, ¿sí? Ya con el primer despacho se fija la audiencia 636. Y ahí, en la audiencia del 636, se puede dar el tema ya de cerrar una cuota o si sigue para adelante la etapa de la producción de la prueba. Porque si dice, yo tengo un estimativo que gana, no sé, 3 millones de pesos y él dice que está casi en la indigencia y se planta en eso, voy a tener que abrir el expediente a prueba. ¿Sí? Que el expediente a prueba son, la producción de la prueba, en lapso de 40 días para yo producir la prueba. Y una vez damos la producción de la prueba todo cerrado, pedimos que se clausure la carta de prueba y en 5 días tiene que sacar la sentencia. Buenas tardes. Lo mío es simplemente felicitarlos a la doctora Claudia porque es impecable la exposición, a Hernán por la organización, a la doctora Rosana también por la organización, mandarle un beso enorme a la doctora Taliercio y nada, agradecerles por este espacio en donde nos podemos siempre acercar a ustedes a sacar las dudas. Simplemente eso. Bueno, muchas gracias. La palabra. Le voy a pasar la palabra a la doctora Alicia. Bueno, doctora, el auditorio es suyo. Bueno, ahora sí, no sé si me escuchan, no tenía habilitado el micrófono. Y la escuchamos perfecto. Bueno, gracias Claudia por esta hermosísima exposición y realmente me quedo asombrada de la cantidad de participantes y de la importancia que despierta este tema, que así debe ser, que así debe ser. Recordemos que toda reforma puede ser letra muerta o puede ser algo vigoroso que nos lleve hacia adelante en proyectar cosas buenas para quienes son los grupos vulnerables. Esta es una ley que nosotros tenemos que instar para que se cumpla en cada uno de sus puntos. Los puntos básicos que tiene son fundamentales. Hay que pedirlos, hay que exigirlos, porque esto es una obligación tanto de ustedes, de los colegas abogados, como de los magistrados, que deben cumplir esta ley a rajatabla. Les agradezco infinitamente y los invito para que el próximo mes, si Dios quiere, el 4º miércoles del próximo mes de marzo, como lo vamos a dedicar a la mujer, los invito, ojalá sea presencial, y si no lo haremos bimodal como ahora, para tratar toda la temática de la violencia familiar que todavía, después de tantos años de lucha, nos sigue acosando. Gracias, gracias desde el fondo de mi corazón. Les mando un gran beso a los disertantes y si hay más preguntas, por supuesto,
pueden realizarlas en estos momentos. Muchas gracias. Seguimos. A ver,